Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, soy nuevamente Adela Pérez del Viso, su profesora de Razonamiento Jurídico Aplicado en la carrera de Abogacía a Distancia, en segundo año de Abogacía, y tanto para las universidades de San Juan y de San Luis, de la Universidad Católica de Cuyo. Entonces, estamos en el módulo 2 de Razonamiento Jurídico Aplicado. En este sentido, como habrán visto en el aula virtual, hemos colgado PowerPoint, otro video explicativo, pero este es como más fresco. Ahora es un video propio de este año nuevo, donde a lo mejor les traigo nuevas experiencias, nuevos ejemplos, y además me pueden hacer nuevas preguntas en relación con esto que vamos a explicar hoy. El módulo 2 refiere a diversos aspectos. El de ahora, el que vamos a hacer en este video, es la interpretación y la semiosis social, el lenguaje y discursos jurídicos, el derecho como red semiótica, el núcleo esencial de los derechos humanos y la aplicación de las fórmulas, la injusticia extrema no es derecho, y lo que es insoportable no puede ser derecho, de diversos autores que ahora los vamos a estudiar. En relación con la interpretación y la semiosis, esto tiene que ver mucho con el lenguaje que se utiliza en el derecho y también la jerga que utilizan los abogados en los pasillos de tribunales o los funcionarios judiciales de la barandilla para adentro. Entonces, sabemos que en el derecho tenemos una terminología específica. Por eso empezábamos el documento de cátedra con ese chiste que dice que somos los abogados y la gente del mundillo artístico judicial. Somos aquellos para los que tenedor no es un cubierto, es un tenedor de un bien inmueble. Un auto, que pasen los autos a dictar sentencia, un auto no es un vehículo. Ser actor en algo no tiene nada que ver con el teatro ni la televisión, es el actor de un juicio. Fallar, fallar, en realidad hay que buscar que el juez no falle, que saque una sentencia justa en vez de fallar. Pero en realidad, sacar sentencia se le dice fallar. Rebeldía no es un acto de sublevación, es un estado procesal, y la mora no es una fruta. Entonces, por eso habíamos puesto ese cartel un poquito chistoso, porque nos habla de la terminología utilizada en el derecho. ¿eh? Entonces, para nosotros, un tenedor no es un cubierto. También utilizamos determinadas palabras antiguas, tales como conculcar, o por ejemplo decimos deducir una demanda, y no es deducir intereses o deducir y hacer un descuento. Deducir es meter la demanda en el juicio, el juzgado. Entonces, está claro que hay un lenguaje jurídico propio en el medio social en el que nos movemos. Este lenguaje jurídico es una jerga que es comprendida por la gente de derecho al punto tal que cuando se nos acerca un cliente o un justiciable al Poder Judicial, y a veces no entiende los términos en los que está expresada una demanda o una sentencia y hay que explicárselo, es como si los tuviéramos que traducir. Entonces, ese es el lenguaje jurídico que es como una jerga. Lo que pasa es que somos un grupo social donde nos manejamos con determinados códigos en otro idioma, es una especie de jerga, que significan donde las palabras como tenedor, auto, fallar, significan otra cosa que en el lenguaje común. Hasta ahí entonces lo que es el lenguaje jurídico. ¿Qué es la semiosis? Semiosis. La semiosis es un concepto propuesto por el filósofo Eliseo Verón. Y en este caso se refiere a un proceso por el cual los individuos, los grupos sociales, crean, interpretan, comunican significados a través de determinados signos como el lenguaje, imágenes, gestos y otros símbolos culturales. Por ejemplo, los italianos usan y esto se nos ha pegado a los argentinos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué? Es un signo que significa, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Eh, ¿Qué otro signo podemos ver? Un signo así como, esto es cortala, se acabó, esto es un signo como cerrar un ojo, significaría algo, tiene varios significados según el contexto. Entonces, la semiosis social se centra en cómo los seres humanos interactúan y se comunican en un entorno social, compartiendo, construyendo los significados, porque además estos signos pueden ir cambiando, lo van haciendo a través de signos y símbolos que son propios de su cultura. La semiosis social destaca cómo las personas interactúan y se comunican a través de la variedad de signos. Este proceso no solo que limita el lenguaje verbal, porque por ejemplo yo no podría decir, ¿cómo te quiero?
jurídico, porque sería una contradicción. Yo te estoy diciendo cómo te quiero y después te estoy diciendo que te estoy matando. Entonces está limitando el lenguaje verbal. Es como que el lenguaje verbal tiene que coincidir con el lenguaje gestual. O no, por ejemplo, yo no podría decir no o sí, porque estoy contradiciendo lo que los gestos míos están realizando. Y abarca la semiosis social abarca todos los aspectos de la comunicación visual, gestual, simbólica, etcétera. Por ejemplo, tenemos también que el concepto de semiosis social implica que la comunicación y la creación de significados es un proceso complejo y en estado evolutivo, no permanece igual, va cambiando y va siendo influido por factores culturales. Si en algún momento recibimos eh, una gran oleada migratoria, por ejemplo, no sé, podría ser, qué sé yo, de Estados Unidos, o alguien que hablara mucho en inglés, o alguien que hablara mucho en francés, ese tipo de lenguaje se va a permear en nuestro lenguaje, los gestos de ellos van a transformar nuestros gestos y van a ver ustedes cómo la semiosis social cambiaría, porque sería influida por la nueva oleada de personas que vienen en situación migratoria. Entonces, la semiosis social está en constante progreso y cambio. Por eso, yo ponemos el ejemplo en el documento de cátedra, es que no es lo mismo un abogado litigando en audiencia en Madrid, en un juicio en Madrid, que otro litigando en una corte de Chicago o un abogado en los pasillos de tribunales de Buenos Aires, de San Luis o de San Juan, porque nosotros nos podemos llegar a reconocer por gestos, formas de vestirnos, términos que utilicemos. Sin embargo, les digo una cosita, los abogados medio que somos reconocibles en muchos lugares del mundo. Eh, Haciendo un excurso de esta manifestación, de este video, les cuento que una vez hace 9 años estuve en Praga buscando mis orígenes, porque aunque no lo crean, mi abuela era checa, y entonces estábamos mirando una iglesia el Niño Jesús de Praga, en la calle de la iglesia del Niño Jesús de Praga, veo pasar un tipo de traje, zapatos, cara de preocupado, cabizbajo, y llevando no un maletín, sino una carpeta llena de papeles así bajo el brazo. Y yo le dije, mira, le dije a mi esposo, mira, por acá cerca tiene que haber un tribunal, porque iba un abogado. Y yo estaba en Praga, un lugar donde no nos entendíamos porque la gente no sabía español, poco inglés, y yo no sabía checo. Y entonces, bueno, y de ahí nomás, de la iglesia del Niño Jesús de Praga, como a las 2 casas, vimos que estaba el juzgado de familia. Efectivamente, yo había adivinado por la semiosis de los gestos de esa persona, había adivinado que era un abogado y que estaba. Entonces nos reconocemos de lejos nosotros los abogados, y bueno, es lo que hay, digamos, es la semiosis social de los abogados. Pasando entonces al discurso jurídico, entonces para entroncar el discurso jurídico, el lenguaje jurídico, con la semiosis social. El lenguaje y el discurso jurídico son elementos fundamentales en el campo del derecho y la justicia, porque si no hubiera lenguaje, no nos podríamos expresar y hacer nuestras peticiones, pedirle al juez determinada cosa o el juez resolver determinada cosa. El lenguaje es una herramienta principal a través de las cuales se pueden establecer las leyes, se comunican los fundamentos legales de algo, lo que sea, se resuelve, se puede apelar y buscar otro juez que lo resuelva nuevamente. Y entonces el lenguaje es una herramienta crucial en el funcionamiento de la justicia y la aplicación de la ley. Algunas características del lenguaje y el discurso jurídico serían las siguientes. El discurso jurídico trata de ser preciso y concreto e ir al pie y definir algo concretamente, que no se confunda con otra cosa. El problema es que con tanta precisión llega a formarse una jerga tal que para la gente que no es del palo, digamos, la gente que no es abogados o jueces o funcionarios judiciales, es tan preciso jurídicamente que a veces la gente de afuera no lo entiende. Entonces, el lenguaje jurídico pues, se caracteriza por utilizar términos técnicos, por ejemplo, este tema de utilizar autos, fallos, actor, son todos términos técnicos. El lenguaje jurídico suele ser formal, tiene que ser correcto desde el punto de vista gramatical, no se puede inventar, ni utilizar, bueno, ni que hablar que no se puede utilizar malas palabras, pero no se podrían utilizar palabras informales tampoco. Después también el discurso jurídico sigue normas y convenciones establecidas en la práctica legal,
Tiene que ser un discurso neutral, con aspecto científico. Si yo como jueza estoy hablando de las partes, tengo que hablar de las dos partes por igual, no puedo beneficiar a una parte en detrimento de la otra parte. Hace referencia a precedentes judiciales. Utiliza, en el caso de los abogados hacia el juez, utilizan formas, circunloquios de argumentación y persuasión. La redacción tiene que tratar de ser sintética, tiene que tratar, digo, porque hay veces que se ven demandas de 60, 80, 100 hojas, que en realidad, en mi opinión, podrían reducirse muchísimo, a no sé, a la cuarta parte por lo menos. El núcleo esencial de los derechos humanos y la aplicación de fórmulas como la injusticia extrema no es derecho y lo que es insoportable no puede ser derecho es también otra de las características de nuestro discurso jurídico. Bueno, entonces a continuación enunciaremos algunos de estos conceptos fundamentales en el campo de la filosofía del derecho y la ética jurídica. Ese tema de la injusticia extrema no es derecho y lo que es insoportable no puede ser derecho, como razonamiento, como fundamento de algo. Entonces, este tipo de razonamientos están en el seno, en el núcleo esencial de los derechos humanos. Respecto de este núcleo esencial de los derechos humanos, que se suele abreviar como DD.HH, se sostiene que hay ciertos elementos fundamentales e inalienables en los derechos humanos que no pueden ser violados ni comprometidos bajo ninguna circunstancia. Estos elementos constituyen la base moral de los derechos, deben ser protegidos siempre. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana y la libertad pueden considerarse parte de este núcleo esencial, el núcleo esencial de los derechos humanos. Muy bien. Entonces, en relación con la fórmula de que la injusticia extrema no es derecho, esta fórmula fue pergeñada por Gustav Radbruch, que fue un filósofo y jurista alemán que propuso esta fórmula en el contexto de la discusión sobre la relación entre ley positiva y el valor de la justicia. La ley positiva es decir, la ley que esté formulada en forma de ley, ya dictada y en vigor, y el valor de la justicia. Radbruch afirma que cuando una ley se vuelve tan injusta que contradice los principios fundamentales de justicia, ya no puede considerarse verdaderamente como derecho. Se va a tratar de una regla legal, pero no va a ser derecho. Eso dice Gustav Radbruch. El problema es cuando esa ley que es tan injusta resulta ser sancionada por un Congreso que ha sido designado de manera democrática. Entonces, ahí entramos a ver las normas legales dictadas con forma de derecho desde un punto de vista formal y lo que la filosofía marca como lo que es la injusticia por ser violatorio de los derechos humanos. Este tipo de razonamiento nos mueve un poquito el avispero sobre lo que es el positivismo. Es decir, si yo tengo una norma dictada con forma de derecho desde el punto de vista legal por un congreso que fue designado por el pueblo, fue por la aprobación de la mayoría, y después es emitida esta norma, ¿no es cierto?, que es publicada y se transforma en una norma legal y vigente, y es tan injusta que va en contra de la dignidad humana, de la igualdad humana, de la vida humana, según Gustav Radbruch, no sería derecho, sería una norma legal, sería porque va en contra de la noción de justicia. Otro autor también establece algunos razonamientos que mueven el piso al positivismo, a una mentalidad que podría considerarse positivista, que es el autor Robert Alexy, que desarrolló más todavía esta idea, sugiriendo que en casos de conflictos entre normas legales y principios de justicia, los principios de justicia son los que deben prevalecer, no las normas meramente legales y sancionadas. Por eso Alexi sostiene, entonces, ¿cómo se llama Alexi? Se llama Robert Alexi. El otro se llamaba Gustav Radbruch. Este autor se llama Robert Alexi. Alexi sostiene que los jueces, al resolver, deben decidir, más que sobre las normas escritas o los precedentes ya fijos en la historia, más bien sobre los principios. Entonces, resolver sobre principios. No sobre una norma escrita, sino sobre principios. Y en Argentina se suele hablar de la ponderación de principios. La teoría de la ponderación de principios de Robert Alexy se ha aplicado muchísimo en el campo del derecho constitucional y convencional, la aplicación de las convenciones internacionales de derechos humanos. Y ha influido mucho en Argentina en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en algunos casos, ¿no? Yo diría que más bien en otras épocas. Ahora no estoy viendo nuevos fallos que estén resolviendo en base a principios y en base a convencionalidad.
Los fallos estos de la Corte Suprema de Justicia que resolvían en base a principios, hablaban de los principios como normas de optimización. Alexi distinguía o distingue entre reglas, que serían las normas, esas positivas, y los principios del derecho. Y los principios son normas como superiores, que deben ser cumplidas en la mayor medida posible, teniendo en cuenta limitaciones fácticas y jurídicas, tratando de superar las limitaciones. Son normas de optimización, son como una especie de norte hacia el que vamos. Tenemos ese principio y queremos que ese principio, en definitiva, a lo mejor no se cumple hoy, pero se cumplirá mañana, se cumplirá pasado. Son como horizontes de optimización. ¿Qué pasa en el caso de conflicto de principios? Para Alexi, recuerden que este señor se llama Robert Alexi, para Alexi, en la práctica, estos principios a lo mejor pueden entrar en conflicto cuando cumplir uno completamente podría implicar no cumplir otro. ¿Mm? O a veces puede pasar que haya cumplir algunos principios de derechos humanos, pueden colisionar con cumplir algunos principios de optimización económica. El tema de las de los buenos deseos en materia de derechos humanos muchas veces choca con política y con organización económica, con el tema de eh, no tener deuda con el exterior, con el tema de no invertir porque implica un gasto. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con los derechos humanos de las personas a las que no se están brindando determinados servicios? Entonces entran los principios de coalicionar, los principios de los derechos humanos, con otros principios como los de racionalización económica, no emitir, no tener inflación, que son válidos. No sé si igualmente válidos, porque el ser humano está por encima de todo, pero son muy válidos. Entonces, ¿qué hacemos con los principios? Los principios de racionalización económica por un lado, y los principios del pro homine, el pro ser humano por el otro. Entonces, Robert Alexi habla de la ponderación de principios. Tenemos que ver, ponderar significa hacer peso, pesar. Es necesario llevar a cabo un proceso de ponderación, ponderar los principios en juego. Esto implica sopesar los principios en conflicto y determinar cuál de estos principios debe prevalecer en una situación particular. Alexi propone tres elementos que hay que tener en cuenta al ponderar principios, que son la importancia del principio, el grado de realización, hasta qué punto se lograría con la medida que yo voy a tomar que se ponga en práctica el principio, o a lo mejor no, a lo mejor es imposible de aplicar este principio. Y la ponderación proporcional, que es buscar un equilibrio justo entre los principios, minimizando la interferencia con el principio menos favorecido en la medida necesaria de proteger al principio más favorecido. ¿De dónde sacamos lo del Robert Alexi? Robert Alexi emitió y dio lugar a esta corriente de pensamiento de la ponderación de principios en su obra llamada Teoría de los Derechos Fundamentales. Theory, no, está en alemán. Theorie, no sé cómo se dirá en alemán, der Grundrechte, en alemán. Publicado originalmente en 1985, ven que no hace tanto, no hace solamente 40 años. La teoría de la ponderación de principios de Robert Alexi es discutida en varias de sus obras, y la más influyente está esta teoría de los derechos fundamentales. Recuerden, por favor, porque recordar las fuentes de nuestros conocimientos nos da peso a lo que estamos diciendo. Entonces, a lo mejor es pregunta de examen, preguntarles a ustedes cuál era la obra de Robert Alexi, de dónde salió la teoría de la ponderación de principios. Bueno, esa era una de las fórmulas, ¿no? El tema de la ponderación de principios. Y otra fórmula es la fórmula llamada de lo que es insoportable no puede ser derecho, del autor Strock. Hermann Strock. Entonces, recuerden, el primer autor que estuvimos viendo era el autor Gustav Radbruch, que habla de la injusticia extrema no es derecho. El segundo autor que estuvimos viendo es Robert Alexi, con la ponderación de principios y su teoría de los derechos fundamentales. Este tercer autor es Hermann Struck, o Struck, un jurista alemán, y también propone otra fórmula que es lo que es insoportable no puede ser derecho. Esta fórmula propuesta por el jurista Hermann Struck se relaciona con situaciones en las que la ley es tan intolerable, tan insoportable, desde una perspectiva ética, que no puede ser considerada una verdadera ley. Y la idea subyacente es que la ley no puede causar sufrimiento extremo o irrazonable a los seres humanos.
estos conceptos han tenido mucho impacto en la teoría y práctica jurídica. En Alemania y otros países que adoptaron sistemas legales similares, estas fórmulas han influido en el modo en que se abordan soluciones en los que la ley entra en conflicto con principios éticos fundamentales. Su aplicación puede ser delicada, ya que la determinación de qué es la injusticia extrema o qué es tan insoportable, para algunos puede ser insoportable una cosa, para otros puede ser insoportable otra cosa. En Argentina, la idea de que ciertas situaciones insoportables no pueden ser consideradas parte del derecho, a lo mejor han influido en algunas decisiones judiciales relacionadas con los casos de tortura, trato humano y degradante y violencia extrema. Los tribunales en Argentina, como también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emite sentencias que tienen efecto en Argentina, estos tribunales han buscado proteger la dignidad humana y prevenir situaciones que sean consideradas insoportables desde una perspectiva ética. Por ejemplo, podemos citar un caso llamado el caso Simón de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Simón, Julio Héctor y otros, privación ilegítima de libertad. ¿Eh? Es un caso resuelto en junio del 2005 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en este caso se dijo, la vigencia de los derechos humanos incluye el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana de los Derechos Humanos y las derivaciones concretas de ese deber que han llegado en el momento actual a proscribir, o sea, impedir, prohibir severamente de todos aquellos institutos jurídicos de derecho interno que pudieran tener como efecto que el Estado no cumpla con su deber internacional de perseguir, juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos. Bien, después también otro caso, el caso Bulacio versus Argentina, planteado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí tenemos un caso en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un caso que internamente empezó en Argentina. Era un muchacho, Walter Bulacio, que murió en 1991 porque en un recital de música lo detuvo la policía, lo tuvo preso un tiempo en condiciones inhumanas y degradantes y terminó muerto. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró que la detención y las condiciones de detención de Bulacio, este muchacho Walter Bulacio, habían sido inhumanas y degradantes, y le ordenó a Argentina indemnizar a la familia de Bulacio, todo porque esta gente de la policía había maltratado y contribuido a la muerte de Bulacio. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, conforme a los términos de reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, ¿por qué? Porque Argentina había firmado previamente una convención internacional en la que se sometía y decía que no iba a hacer actos de tortura que degradaran a los seres humanos. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado argentino violó derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio de Walter David Bulacio y derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 8 y 25, en perjuicio de este chico, Walter Bulacio, y sus familiares también. Todo en relación con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Vemos ahí entonces que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está sosteniendo el criterio de lo que es insoportable no puede ser derecho. Entonces, esto todo está en el primer documento de cátedra y les pido por favor que lo estudien. Terminamos este video entonces.